¿quién manda realmente en el mundo? ¿Los presidentes? ¿Los multimillonarios? ¿O quizá el ejército? Hay una fuerza invisible que no tiene un rostro único, pero es capaz de tumbar gobiernos, cambiar leyes, quebrar empresas y hasta coronar reyes. Los políticos le temen, los sociólogos la estudian y tú formas parte de ella. Es más, todos los días. Hablamos de la opinión pública. Pero, ¿qué es exactamente la opinión pública? Tal vez si vamos a la calle y le preguntamos a 10 personas, vamos a tener 10 respuestas diferentes, pero no es el punto. Bueno, acá investigando e indagando, hay una definición clave y dice: en sociología y ciencia política, la opinión pública es el conjunto de creencias, discursos y valores que comparte una sociedad o un sector importante de ella, sobre asuntos que nos afectan a todos nosotros. Además, no es la suma de opiniones individuales en privado, sino es lo que se hace en público y lo que se debate en voz alta en la sociedad. Hoy me gustaría que demos un viaje en el tiempo para entender un poco más de la historia de la opinión pública, por qué se originó, cuándo, en qué momento, por qué y además quiénes fueron las mentes que le dieron forma y cómo pasó de los cafés del siglo XVIII a unos algoritmos en TikTok. Acompáñenme. Para entender cómo y por qué se originó, primero tenemos que entender cómo era el mundo antes de ella. En la Edad Media, o el famoso absolutismo, el rey mandaba por derecho divino. Lo que el pueblo pensara daba exactamente igual. La política era un secreto de Estado, el famoso arcana imperi. Si la gente se quejaba, el rey enviaba al ejército y se acababa la discusión. La opinión de los súbditos no tenía ningún valor político. Pero entonces, ¿qué cambió? Fácil. Ocurrieron tres grandes fenómenos entre el siglo XVII y siglo XVIII que lo cambiaron todo. Primero, la imprenta y la alfabetización. La información dejó de ser única y exclusivamente de la iglesia y la nobleza. Ahora la gente empezó a leer y a indagar y a conocer más sobre los temas. Como segundo tenemos el auge de la burguesía. Apareció una nueva clase social. Comerciantes, médicos, abogados y banqueros tenían miedo, pero no tenían títulos de nobleza ni poder político, y estaban cansados de pagar impuestos sin tener voz ni voto. Y como tercero, el nacimiento de los espacios públicos. Aquí es donde ocurre la magia. En Inglaterra, Francia y Alemania empezaron a proliferar los cafés, los salones literarios y los clubes de debate. Imagínate esa escena. Entras a un café en el Londres de 1720. Por el precio de una taza de café, tienes acceso a los periódicos del día. En la mesa de al lado hay un comerciante discutiendo con un escritor sobre si las decisiones del rey son buenas para la economía. Pero espérate, ¿quién eres tú? No importa, a esto el filósofo Jürgen Habermas lo llamó la esfera pública burguesa. Por primera vez en la historia humana, la gente se reunía a usar la razón para criticar al poder y ya no obedecían ciegamente, ahora ellos exigían con argumentos. Así es como se originó, como un contrapeso ciudadano frente al poder absoluto del Estado. Y aunque la práctica de debatir ya existía, el término como tal de opinión pública se tardó un poco más en llegar. Y entonces, ¿cómo llegamos a que llegara el término? Para eso nos tenemos que ir de viaje a Francia a mediados del siglo XVIII, momentos antes de la Revolución Francesa. Acompáñenme. Voy a llevar un pedido. Nos vemos en Francia. El primero en acuñar la expresión opinión publique fue el filósofo Jean-Jacques Rousseau, alrededor de 1750. Pero él la usaba más para referirse a la moral, a las costumbres y al que dirán de la sociedad. O sea, como quien dice, perdí el viaje porque una tal reina me dijo que le llevara unos pasteles, que entonces, pero me dijo que después, que en el momento no.
Y uno que sí se tiene que esforzar, devolverse en el tiempo, llevárselo, pero no, que después, como si a mí me pagaran eso. Por eso el país está como está. El verdadero giro político lo dio Jacques Necker, quien era el ministro de Finanzas del rey Luis XVI en las décadas de 1780. Necker se dio cuenta de algo brillante. Para que los banqueros extranjeros le prestaran dinero a una Francia que estaba casi en quiebra, necesitaba ganarse la confianza de la gente. Pero eso sí, para pasteles sí estaban de primeritas, qué chimba. Pero claro, vaya uno y hágales perder el tiempo a ellos, a la burguesía, lo decapitan, pero es uno, ahí sí uno tiene que volver por donde ya sabemos dónde. Pero no importa. Me dieron la oportunidad de seguir investigando sobre Necker y me aparece lo siguiente. Necker empezó a publicar los presupuestos del Estado, algo que antes era un secreto, y escribió que el gobierno debía rendir cuentas ante un tribunal invisible, al que llamó la famosa opinión pública. Además, Necker decía que en este tribunal no tenía ejército, pero que los ministros y el mismísimo rey tenía que obedecerlo si querían gobernar en paz. Pocos años después, explícitamente en 1789, estalló la Revolución Francesa, demostrando que este tribunal invisible tenía el poder de guillotinar a la monarquía. Menos mal no me quedé. A lo largo de la historia, la opinión pública ha pasado de ser una teoría filosófica a una ciencia de control. Vamos a repasar a las personas más influyentes que cambiaron nuestra forma de entenderla. Walter Lippmann, el padre del periodismo moderno. En 1922, este periodista estadounidense publicó un libro revolucionario llamado Public Opinion. Lippmann fue muy realista y un poco pesimista. Dijo que el mundo real es demasiado complejo para que el ciudadano común lo entienda todo. Por eso los seres humanos creamos estereotipos o mapas mentales simplificados. Lippmann argumenta que la opinión pública no es espontánea, sino que es moldeada y guiada por las élites y los medios de comunicación. Edward Bernays, el creador de la propaganda. ¿De casualidad te suena el apellido Freud? Sí, Bernays era el sobrino de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Bernays usó la teoría de su tío para crear las relaciones públicas modernas. Básicamente descubrió cómo manipular la opinión pública apelando al inconsciente y a los deseos de la gente, no a su razón. Por ejemplo, él logró que las mujeres empezaran a fumar a los 20 años, llamando a los cigarrillos antorchas de libertad. ¡Qué chimba! Él demostró que la opinión pública se puede fabricar. Bueno, tenemos a Elizabeth Noel Neumann, la creadora de la teoría de la espiral del silencio. Esta socióloga alemana descubrió un fenómeno psicológico brutal en los años 70. Explicó que los seres humanos tenemos un medio profundo al aislamiento social. Si notamos que nuestra opinión personal no coincide con la opinión popular o mayoritaria, preferimos callarnos. Al callarnos, la opinión mayoritaria parece aún más grande de lo que ya es. Y los que piensan diferente se aíslan más. A esto se le llama la espiral del silencio. Hoy en día el panorama ha cambiado radicalmente. Ya no nos reunimos en cafeterías a leer el periódico impreso, sino que nuestro centro de atracción es el teléfono móvil viendo las redes sociales como X, Facebook, Instagram o TikTok. Pero espera, estoy investigando y dice que hay trampa, hay una pequeña trampa. Les cuento, en el siglo XVII para los debates se necesitaba tiempo y argumentos claros. Hoy la opinión pública digital se mueve por la emoción, el clic rápido y el algoritmo. Las plataformas digitales crean cámara de eco, donde solo escuchamos a personas que piensen igual que nosotros, rompiendo ese consenso social del que hablan los filósofos. Además, nosotros nos estamos enfrentando a fenómenos como las fake news y la manipulación de datos a gran escala. Hoy en día, la opinión pública está
más rápida, y eso significa que es más fragmentada, y eso significa que es más polarizada que nunca. Por eso pensar que la opinión pública nació hace 3 siglos como un grito de libertad de los ciudadanos comunes contra los reyes absolutistas. Nació de la necesidad de que la verdad y la razón gobernaran por encima de la fuerza brutal. Es por eso que la próxima vez que veas que un tema es tendencia en redes sociales, una encuesta en televisión o hasta una oleada de una crítica hacia alguien, detente un segundo a pensar si en verdad esa opinión está siendo libre y razonada o está siendo guiada por alguien detrás de la pantalla. Recuerda que la opinión pública la construimos entre todos nosotros, pero solo si mantenemos la capacidad de pensar por nosotros mismos. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Creen que hoy en día somos libres para opinar o estamos atrapados en la espiral del silencio? Soy Kevin Sopó, espero les haya gustado y nos vemos en una próxima.